El sol del mediodía brillaba con intensidad cuando Lolita Flores convocó a los medios de comunicación en un lujoso salón de Madrid. La noticia de su rueda de prensa había generado gran expectativa. Tras años de silencio y especulaciones, la hija de Lola Flores estaba lista para hablar, y prometía no dejar a nadie indiferente. Desde el inicio, la tensión en la sala era palpable. Lolita apareció vestida de negro, un color que parecía simbolizar el misterio y el duelo que aún envolvía los recuerdos de su relación con Paquirri, el torero que marcó una época y cuya muerte dejó un vacío irreparable en el mundo taurino. Sin embargo, Lolita no estaba allí para hablar de la leyenda pública, sino del hombre detrás del mito, con todos sus claroscuros. La conexión con Paquirri, un vínculo más allá de la amistad. Lolita comenzó su relato dejando claro que su relación con Paquirri iba más allá de lo que muchos imaginaban. Francisco era más que un amigo para mí, era como un hermano, un confidente. Pero también era un hombre lleno de secretos, secretos que ahora siento la responsabilidad de compartir con el mundo, afirmó con firmeza. Uno de los primeros temas que abordó fue la verdadera personalidad de Paquirri. Según Lolita, el torero era mucho más que el hombre valiente que desafiaba a los toros en la plaza. En privado, era un ser humano complejo con miedos, inseguridades y una carga emocional que lo atormentaba desde su juventud. Siempre tenía una sonrisa para el público, pero en la intimidad era alguien que luchaba con sus propios demonios. No todo era como parecía, confesó. Amores y traiciones. Uno de los aspectos más impactantes de su declaración fue cuando habló de los romances de Paquirri. Lolita aseguró que aunque el torero fue conocido por su relación con mujeres famosas, como Carmina Ordóñez e Isabel Pantoja, había muchas historias que nunca salieron a la luz. Según Lolita, Paquirri tuvo una relación apasionada con una mujer desconocida para el gran público, cuyo nombre decidió mantener en el anonimato. Él estaba dividido entre el deber y el deseo. Esa mujer fue su gran amor, pero también su mayor tormento, reveló. Además, destapó que Paquirri era consciente de las traiciones que ocurrían a su alrededor, tanto en lo personal como en lo profesional. Sabía que había gente cercana que solo estaba con él por interés, pero prefería callar. Era un hombre demasiado noble para enfrentar directamente a quienes lo traicionaban, aseguró. Los secretos familiares, una herencia incómoda. Otro punto álgido de su intervención fue cuando Lolita habló de la relación de Paquirri con su familia. Según ella, el torero mantenía una relación complicada con algunos de sus allegados, quienes no siempre entendieron las decisiones que tomó en su vida personal y profesional. Francisco quería proteger a sus hijos, pero también sentía que estaba atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. Había una lucha constante en su interior, explicó. Lolita también mencionó documentos que Paquirri dejó antes de su muerte, en los cuales expresaba sus verdaderos deseos sobre su legado y la educación de sus hijos. Según la cantante, estos papeles podrían cambiar la percepción que muchos tienen sobre su vida y las disputas que surgieron tras su trágico fallecimiento. Una muerte con preguntas sin responder. Finalmente Lolita abordó uno de los temas más polémicos, las circunstancias de la muerte de Paquirri. Aunque el accidente en la Plaza de Toros fue ampliamente documentado, ella insinuó que había detalles que nunca se hicieron públicos. Hay cosas que no cuadran, cosas que solo algunos sabemos. No estoy aquí para señalar culpables, pero creo que es hora de que se conozca toda la verdad, afirmó con un tono enigmático. La rueda de prensa concluyó con una promesa. Lolita estaba trabajando en un libro donde revelaría todos los detalles que por ahora prefirió no mencionar. Esto es solo el principio. Francisco merece que se haga justicia, y yo haré todo lo posible para que así sea, concluyó, dejando a los periodistas con más preguntas que respuestas. Impacto mediático. Las declaraciones de Lolita Flores se convirtieron en la noticia del día, generando un aluvión de reacciones. Mientras algunos aplaudían su valentía, otros cuestionaban sus intenciones, insinuando que buscaba protagonismo a costa de la memoria de Paquirri. Sin embargo, para Lolita, lo importante era cumplir con lo que consideraba una deuda moral hacia su amigo. En los días siguientes, varios allegados de Paquirri salieron a dar su versión de los hechos, y algunos incluso amenazaron con emprender acciones legales si las afirmaciones de Lolita resultaban difamatorias. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su posición, asegurando que tenía pruebas suficientes para respaldar cada palabra. El legado de una verdad revelada. Con el paso del tiempo, las declaraciones de Lolita Flores cambiaron la narrativa en torno a la figura de Paquirri.
Su imagen de hombre perfecto e inquebrantable fue reemplazada por la de un ser humano más real, con virtudes y defectos. Para Lolita, ese era el mayor tributo que podía rendirle, mostrarlo tal como era, con todas sus luces y sombras. La historia, lejos de terminar, abrió un nuevo capítulo en la vida de quienes rodearon al torero, marcando un antes y un después en la percepción del público sobre uno de los personajes más icónicos de la cultura española. La verdad detrás del mito de Paquirri. Después de la impactante rueda de prensa, Lolita Flores se convirtió en el centro de atención no solo de los medios de comunicación, sino también de todo el país. Su vida privada y la figura de Paquirri fueron tema de conversación en cada rincón de España. Pero lo que muchos no esperaban era que la artista no se detendría allí. En los días que siguieron, las revelaciones fueron más profundas y las críticas se multiplicaron. Lolita había decidido hablar por una razón: quería que la gente comprendiera que Paquirri no era un ser divino, sino un hombre lleno de contradicciones y sufrimientos. En su libro, que fue anunciado poco después de la rueda de prensa, profundizaría aún más en sus secretos. No pretendo destruir el mito. Pero el mito tiene que ser entendido de la misma manera que la persona que lo creó, con luces y sombras, como todos nosotros, afirmó en una entrevista en uno de los programas más vistos de la televisión. Un hombre atormentado por la fama. Uno de los temas que más fascinación despertó en la rueda de prensa fue la revelación de la profunda relación de Paquirri con la fama y el precio que pagaba por ella. Según Lolita, Paquirri tenía un conflicto interno constante con el torbellino mediático que giraba alrededor de su figura. Paquirri no podía respirar sin que la gente le mirara, sin que la prensa estuviera al acecho. A veces me decía que deseaba tener una vida tranquila, sin ese foco constante, pero sabía que eso era imposible para él, relató. En el libro, Lolita narraría episodios privados en los que Paquirri se refugió en ella como un amigo cercano, pero también como alguien que entendía la lucha de ser una figura pública. Era un hombre que sufría mucho por no poder ser el mismo fuera de la arena, por no poder vivir en paz con su familia sin que los paparazzi estuvieran a su lado, continuó. Sin embargo, Lolita no solo hablaba de las dificultades personales de Paquirri, sino también de sus decisiones profesionales, algunas de las cuales fueron marcadas por la presión que sentía por la imagen pública que se había construido a su alrededor. La necesidad de siempre estar en el centro de atención lo llevaba a tomar decisiones equivocadas, tanto en lo personal como en lo profesional, según Lolita. Los fantasmas del pasado, su relación con la familia. Uno de los puntos más dolorosos para Lolita fue hablar de la relación de Paquirri con su propia familia. En público, el torero siempre se mostró como un hombre de familia ejemplar, un padre amoroso y un esposo devoto. Pero detrás de las cámaras, las tensiones familiares eran palpables. Lolita explicó que Paquirri no solo luchaba con su vida privada, sino con las expectativas de su familia, que a menudo se sentía presionada por los medios para mantener una imagen perfecta. Paquirri quería ser un buen hijo, un buen padre, pero había veces en las que se sentía incapaz de cumplir con esas expectativas. Siempre me decía que la gente esperaba que fuera algo que no era. Y él, en su interior, sabía que no podía seguir con esa fachada. Pero nunca se atrevió a enfrentarse a su familia de manera directa, porque tenía miedo de perderlos, relató Lolita. La relación con su madre, Carmen, fue una de las más complicadas. Según Lolita, Carmen siempre estuvo preocupada por la imagen pública de su hijo y presionaba a Paquirri para que tomara decisiones que lo hicieran ver como el torero perfecto. Carmen era una mujer muy exigente y Paquirri la adoraba, pero a veces esa adoración lo llevó a estar atrapado entre lo que su madre quería y lo que él realmente sentía, confesó Lolita. El otro amor, el secreto mejor guardado de Paquirri. Pero quizás la revelación más impactante de todas fue el otro amor que Paquirri tuvo en su vida. Durante años los rumores habían circulado sobre una mujer desconocida con la que Paquirri había mantenido una relación secreta, pero Lolita fue la primera en confirmar su existencia y detallar algunos aspectos de esa historia. La mujer en cuestión, según Lolita, fue un gran amor para Paquirri, alguien con quien compartió momentos de su vida que no estaban marcados por los flashes de las cámaras. Esta mujer era su refugio, su salvación. Paquirri le confiaba cosas que nunca me había contado a mí, y muchas veces me dijo que si no hubiera sido por ella, no habría aguantado todo el peso de la fama. Ella lo entendía como nadie, reveló Lolita, aunque se negó a dar detalles sobre su identidad. Para muchos, esta fue una de las grandes revelaciones que aún quedaban por descubrir. ¿Quién era esta mujer que había conquistado el corazón del torero?
¿Y por qué Paquirri mantuvo su relación en secreto durante tanto tiempo? Para algunos fue una muestra de su verdadera personalidad, menos interesada en el espectáculo y más en la vida privada. Para otros simplemente era otra pieza del rompecabezas de su complicada existencia. La muerte de Paquirri, más preguntas que respuestas. A medida que la conversación avanzaba, Lolita no dejó de hacer énfasis en lo que muchos consideraban el final trágico de Paquirri, su muerte en la Plaza de Toros. La versión oficial siempre había sido que Paquirri murió de forma accidental durante una corrida. Sin embargo, Lolita dejó entrever que había más factores involucrados en ese fatídico día. Francisco no estaba bien ese día. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había algo en su interior que me decía que no debía estar allí. Pero Paquirri era un hombre de honor. Tenía el compromiso con su público, con su gente. No podía fallar. Y cuando entró en esa plaza, sabía que era posible que no saliera de ella, afirmó con tono grave. Además, Lolita sugirió que Paquirri podría haber tenido conocimiento de que algo no iba bien con la situación en la que se encontraba. Según ella, varios amigos cercanos habían intentado disuadirlo de participar en esa corrida, pero él insistió en hacerlo, impulsado por su sentido del deber. Es una tragedia que en su último momento no tuviera la paz que tanto buscaba. No fue solo un accidente. Fue el resultado de años de luchas internas y decisiones difíciles, concluyó. El impacto de las revelaciones. Las revelaciones de Lolita Flores dejaron una huella profunda en la sociedad española. Los seguidores de Paquirri, la prensa y su propia familia se vieron obligados a replantearse la figura del torero. Algunos aplaudieron a Lolita por dar a conocer una versión más humana y realista de Paquirri, mientras que otros la acusaron de querer sacar provecho de su legado. Pero lo cierto es que después de sus palabras, la memoria de Paquirri nunca sería la misma. Lolita, por su parte, se mantuvo firme en su decisión de hablar. Sabía que no estaba destruyendo el mito de Paquirri, sino desmantelando la idealización excesiva que lo había rodeado durante años. Y aunque el futuro de su relación con la familia de Paquirri permaneció incierto, Lolita sentía que, finalmente, había hecho justicia a la memoria de su amigo. El renacer de una leyenda y las cicatrices de un pasado no resuelto. A medida que los días pasaban, la repercusión de las revelaciones de Lolita Flores no solo se limitó a los medios de comunicación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre los secretos de Paquirri, los cuales, hasta entonces, habían sido cuidadosamente ocultos bajo la capa de su imagen pública intachable. Los usuarios no podían dejar de hablar sobre la mujer misteriosa, sobre los problemas familiares de Paquirri y sobre esa trágica última corrida, como si, por fin, alguien hubiera desvelado una verdad largamente esperada. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una muestra de valentía por parte de Lolita pronto se transformó en una lucha constante. Por un lado, algunos de los más cercanos a la figura de Paquirri, aquellos que lo habían admirado y defendido durante años, la acusaron de aprovechar la ocasión para ganar notoriedad a costa de la memoria del torero. El propio hermano de Paquirri, José Antonio, fue uno de los que más fuerte se manifestó en contra de Lolita. En varias entrevistas aseguró que lo que se necesita para mantener viva la figura de Francisco es respeto y no sacar a la luz detalles que solo traen sufrimiento. Paquirri no es solo un recuerdo de la gente, sino una leyenda que pertenece a la memoria colectiva de todos los españoles. No se puede destruir todo lo que construyó con sus propias manos por unos pocos minutos de fama, decía José Antonio con voz firme.